Bienvenidos a Chismecito con Ursa. Vamos a hablar un poquito del estándar, ¿no? Estaba viendo el World Championship y no lo pude ver en vivo a tiempo, y iba a hacer un video sobre esta jugada que hace Mansfield, creo que en las finales, donde se retracta una decisión, ¿no? Y buscando información sobre esto, si es legal, si no es legal, me encontré con un post, con una serie de videos que hablan sobre lo poco diverso que es estándar hoy en día, ¿no? Entonces dije, esto me interesa, ¿no? Entonces del top 8, 6 eran Iset, y eran Iset Lessons, Iset Looting y alguna variación de, ¿no? Creo que solo habían dos decks diferentes, y uno de los cuales era Sultai Reanimator, que me da mucho gusto. Pero entonces empiezas a ver que dices, bueno, ¿qué onda con el estándar, no? Porque hay muy poca variación en los decks. Entonces esta persona, Sirkovich creo que se llama la persona, que damos crédito por los datos que nos dio, pues nos habla de que de todas las cartas que se jugaron en el mundial, 50% están representadas por 31 cartas, ¿no? Por estadística van a haber tierras básicas y cosas así, pero muy interesante el caso que solamente 31 cartas de todo el pool de casi 4000 cartas, 3715, solo 31 se están jugando, ¿no? Entonces de aquí parten varios asuntos. Uno, hay dos cartas que están dominando el formato y no son las cartas que tú te esperas, ¿no? Una es Boomerang Basics y la otra es Storm Chaser Talent, ¿no? Que son cartas de coste muy bajo con efectos súper rentables. Entonces me van a decir, el estándar es un formato que se juega así, que por aquí, que por allá, que no todas las cartas son utilizables. Y eso es verdad, o sea, la verdad hay muchas cartas que son bulk. Y pues no hay nada más que hacer, ¿no? No todas las cartas pueden ser buenas, yo lo entiendo, ¿no? Pero justo ahorita el estado de juego como que no te permite jugar otras cosas. No hay mucho espacio para ponerse creativo. Y pues, porque por ejemplo, miren, en estándar siempre hay decks que dominan, siempre hay decks que están por arriba. También dependiendo de las expansiones que se estén jugando, también es un poco lo que va a dominar. Por ejemplo, he visto videos que no, en ese tiempo no jugaba. He visto videos de, por ejemplo, del primer Pro Tour, ¿no? O del primer Pro Tour que tuvo un formato construido, ¿no? En ese tiempo estándar, ¿no? Porque en ese tiempo, en los 90s, por ahí se jugaba draft, era el formato competitivo, y de hecho el construido lo veían así rarito, como que ese formato no es para hombres de verdad, ¿no? Y pues en ese tiempo estaban dominando los decks control, con Winter Ore, counters, cosas como Force of Will, ¿no? A mí me da mucha risa ver esos videos donde están, o sea, muestran su mano y tienen ahí dos Force of Will, y yo quedo así como vergas, ¿no? Si hubiesen sabido que costarían en un futuro, ¿no? Pero bueno, me desvié. Entonces, en ese tiempo donde dominaba el control, pues apareció un tipo que fue anti-meta y metió cosas con las que no podía lidiar control, y que eran bulk. No eran cartas que nadie jugaba. Y ese tipo entró al Salón de la Fama, le hicieron una carta, creo que Silver Ranger se llama, y introdujo muchísimos conceptos al juego, ¿no? Pero estás hablando de que usó el pool de cartas para
hacerle un counter al meta, ¿no? Pero hoy en día yo siento, o por lo que se ve, que el pool de cartas pues es muy difícil, o no se ve que le pueda ganar a Lessons, por ejemplo, ¿no? La otra cuestión es que, bueno, si ya se sabe que estos decks son fuertes, siguen baneando cosas. Por ejemplo, Vivi, sí que Vivi está muy fuerte, sí está muy fuerte. Que el Caldero está muy fuerte, sí está muy fuerte. Pero es que tú le quitas esas cartas fuertes y luego van a venir otras que van a sustituir eso, porque no estás cambiando el motor. En este caso el motor es Storm Chaser Talent, cosas como Boomerang Basics, cosas de costos muy bajos, a los que no se les puede hacer frente, ¿no? Costos muy bajos, efectos muy rentables. Y pues bueno, ¿no? Entonces si siguen teniendo el mismo motor, pues el chasis que le pongas no importa, porque va a funcionar, ¿no? Y la cuestión es, pues, restringir o banear ese motor. Va a decir, no, porque no manches, ¿cómo va a sacar, banear cartas de un maná? Y bueno, ya ha pasado antes. De hecho, pasó en 2018 con una carta que se llama Attune with the Ether, ¿no? Que te permitía por un maná verde ir por una tierra básica, me parece, ponerla en tu mano, shuflear, y te daba 2 energías. En ese tiempo, en los tiempos de Kaladesh, pues se jugaba mucho con energías. Y la terminaron baneando porque estaba muy cabrona. Uno, estaba muy cabrona, y dos, como que a la compañía le interesaba un poquito más el juego, no el juego en sí, y no tanto vender producto. Los que ya juegan estándar también es un poco, pues, frustrante o aburrido estarse enfrentando a los mismos decks. Y yo sé que ustedes me van a decir, estándar siempre ha sido un formato en el que ciertos decks dominan, y sí, pero antes había más diversidad. Y les voy a poner ejemplo cuando yo entré a jugar en 2011, o sea, cuando entré a jugar otra vez en 2011, que íbamos ahí a una tienda que se llamaba La Fortaleza. En ese tiempo estaba increíblemente diverso el meta. De hecho, logré encontrar un top 8 del mundial de esa época. Y para que se den una idea, pues los apunté aquí. Estaba el deck más fuerte, era Green White Tokens. Ok, era Innistrad. Era el bloque de Innistrad y era un bloque agro, ¿no? Y yo entiendo que esos decks son los que van a funcionar. Pero bueno, había diversidad. Estaba Green White Agro, había un deck de ilusiones, mono rojo, como siempre, Solar Flare, Wolfron, Temper Steel, había un negro control, y había decks como Birding Pot en el meta, ¿no? Entonces era un meta súper diverso. Habían humanos, habían vampiros, habían lobos, habían ángeles. Era una locura, ¿no? Entonces, pues, no solo la cantidad de cartas que se usaban eran más grandes y los precios no eran tan exagerados, porque pues ahorita hay cartas de $60. ¿Por qué? Porque solo eso juegan, están en súper demanda y no pueden bajar los precios. Yo siento que le iban a poner un poquito más amor estándar, porque es el formato donde llega la gente nueva, ¿no? Pero pues no está siendo así, o no lo estoy percibiendo de esa manera. Esperemos que con esas expansiones que salgan, pues las cosas vayan mejorando un poquito, ¿no? Como punto final también, entonces, si se van a usar, o sea, yo pienso, ¿no? Si se van a usar 31 cartas de las 3700 que tenemos disponible, ¿para qué quieres 6 expansiones al año?
Creo que es bastante claro para qué las quieres para vender. Y no está mal, no está mal. Véndeme todo lo que tú quieras, pero haz cosas jugables, ¿no? O sea, haz cosas que se puedan jugar. No es el reclamo tanto, porque es una compañía que necesita vender, necesita números, yo lo entiendo, ¿no? Pero pues si tu compañía trata de hacer juegos, haz que el juego sea por lo menos jugable, ¿no? Y pues bueno, eso es todo por este video. Para pequeña opinión de lo que está pasando en estándar. Esperemos que mejore un poquito. Sé que hay otros decks en estándar, sé que hay otras propuestas en estándar, pero lo que está dominando es muy reducido. Entonces hay que echarle un ojito a eso, ¿no? Y pues nos vemos.